Muy bien, vamos con los ejemplos. Entonces el primero, hacer un ejercicio tomado del libro de Budnik. Entonces debe ser página, mm, ya no recuerdo, 258 si no estoy mal. Muy bien, entonces nos piden determinar la concavidad de la parábola, es decir, si abre hacia arriba o hacia abajo, los cortes con el eje X, las coordenadas del vértice. Bien, y también el corte con el eje Y, ¿de acuerdo? Vamos a hacerlo numéricamente y también vamos a verlo en la parte gráfica, ¿de acuerdo? Bien, entonces vamos a escoger, aquí hay de hecho algunos de los ejercicios propuestos. Yo voy a escoger el ejercicio 8, ¿de acuerdo? Que es este de aquí, este de acá. Entonces de entrada, fijémonos lo siguiente. Este es A, este es B, este es C. Entonces A es 16, B es 5 y C es menos 10. Ok, entonces nos piden primero la concavidad. Entonces, ¿abre hacia arriba o hacia abajo? Entonces, fíjense que este A es positivo. Entonces, abre hacia arriba. ¿De acuerdo? Esta gráfica tiene que ser algo así. ¿De acuerdo? Por poner un ejemplo. Muy bien, abre hacia arriba. Después nos preguntan cuáles son las intersecciones en el eje X y en el eje Y, las coordenadas del vértice. Entonces, ¿qué les parece si contestamos primero lo más sencillo, el vértice? Entonces, el vértice lo encontramos con esta relación. Entonces, menos b sobre 2a. ¿Cuánto sería eso? Uy, esto está horrible aquí. Menos b sobre 2a. Muy bien. Menos el valor de b, que es 5, 2 veces a. A vale 16, entonces sería 2 por 16. Entonces esto sería menos 5, 2 por 16 sería 32. Entonces, esta sería la coordenada x, ¿de acuerdo? Del vértice. Voy a ponerlo aquí como xb, si quieren. Muy bien, entonces ese x del vértice, 5 dividido 32, voy a dejarlo en decimales, es aproximadamente menos 0.156, ¿de acuerdo? Bien. Muy bien, esa sería la coordenada x del vértice. Ahora, ¿cómo es la coordenada y del vértice? La coordenada y del vértice es la función evaluada en menos b sobre a, sobre 2a. ¿De acuerdo? Entonces, la y del vértice, ¿cuál va a ser? Fíjense, en mi función me dice que este es menos 10 más 5 multiplicado este valor, ¿no? Como estamos aproximando, pues por facilidad pongo aquí 0.156 más 16 que multiplica ese menos b sobre 2a, que decimos que es 0.156. Y esto viene al cuadrado, ¿de acuerdo? Entonces fíjense que lo que estamos haciendo es cambiar el valor de x por mi coordenada x del vértice. Entonces esto tiene que ser aproximadamente, entonces 0.156 por 5 es 0.78. Más y menos es menos, entonces menos 0.78. Más, ahora 0.156 elevado al cuadrado nos da 0.024, ¿de acuerdo? Entonces esto es 16 por 0.024.
Bien, aquí ya le va al cuadrado. Y ahora vamos a multiplicar eso por... Vamos a ver cuánto nos da todo esto. Entonces ese producto 16 por 0.024 nos va a dar 0.38. Entonces aquí tenemos menos 10 menos 0.78 más 0.384. ¿De acuerdo? Esto nos dio positivo, acuérdense, porque cualquier cosa le va a dar una potencia par siempre es positivo. Bien, entonces ¿cuánto es la coordenada y? Sería menos 10 y menos 0.78, que es menos 10.396. ¿De acuerdo? Esa es la coordenada y. Entonces nuestro vértice, vamos a escribirlo aquí, entonces tendría coordenadas menos 0.156, coma, y la coordenada y menos 10.396. ¿Sí? Esas son las coordenadas entonces del vértice. Muy bien, continuamos. Bien, vamos a, ahora ya que tenemos las coordenadas del vértice, vamos a encontrar las raíces, ¿de acuerdo? Vamos a encontrar las raíces. Aquí esto. Bien, entonces raíces. Entonces las raíces las encontramos con nuestra fórmula cuadrática. ¿De acuerdo? Vamos a decir que x es igual a... Entonces vamos a obtener esos valores de x. Menos b, que es 5, entonces sería menos 5, más menos raíz de 5 al cuadrado, o sea 25, menos 4 por el valor de a, que es 16, y por c, que es menos 10. Fíjense que aquí ese menos y menos nos va a asegurar que todo lo dentro de la raíz va a ser positivo. Nuestras raíces van a ser reales. Bien, y aquí multiplicado por 2a. 2 por 16 sería 32. ¿De acuerdo? Entonces, haciendo esos cálculos vamos a encontrar dos raíces. En un lado vamos a tener una raíz. A ver, vamos a... ¿Cuánto me dio por acá? No lo tengo anotado. Muy bien, aquí ya encontré los valores. Ustedes lo pueden hacer en casa, corroborar que esto es así. ¿De acuerdo? Acuérdense que esto, los dos valores de dónde salen, salen de aquí, de la raíz. Cuando calculen esto de acá, ¿verdad? Van a tener un valor. Bueno, vamos a hacerlo, ¿de acuerdo? Vamos a hacerlo rápido. Bien, esto nos va a dar. Entonces voy a quitar el x1 aquí, ¿de acuerdo? Voy a dejarlo en genérico. ¿Ve? Bueno, este es un x genérico aquí. Muy bien. Entonces esto es menos 5 más menos. Lo de adentro va a ser 25 más 640. Todo esto entre 32. ¿De acuerdo? Entonces ya una vez después de haber hecho todo eso, van a obtener ustedes dos valores. Uno con el más, ¿verdad? Menos 5 más, eso es aproximadamente 25,79, que es lo que sale de la raíz. Lo que nos dé lo dividimos entre 32. Y el siguiente valor de la raíz sería menos 5 menos 25,79. Todo eso dividido entre 32. ¿De acuerdo? Nos da la primera aproximadamente 0.65. La segunda
de menos 0.96, ¿de acuerdo? Entonces acuérdense que ¿qué coordenadas tienen esos puntos? Pues el primero sería 0.65,0 y el otro sería menos 0.96,0, ¿de acuerdo? Esas serían las raíces. Muy bien. ¿Qué nos queda? Nos piden las intersecciones con el eje Y. Bueno, esa intersección, de hecho, si ustedes se van a dar cuenta, probablemente es el vértice y vamos a ver eso cómo sucede en la gráfica ya directamente. ¿De acuerdo? Si quisieran ver ustedes cómo es la intersección con el eje Y, entonces lo que necesitarían hacer, si lo quieren hacer analíticamente, sería tener en cuenta que en el eje Y el valor de X es 0. Entonces, ¿cómo cambiaría la función? Pues, si este es 0, si X es 0, esto se elimina y entonces sería menos 10, ¿verdad? O sea que esta sería la intersección con Y. Pues, X es igual a 0. Sustituyen ustedes aquí, todo lo que tiene X se anula, entonces solamente el término que no depende de X, que es constante, va a ser el corte con el eje Y, ¿de acuerdo? Vamos a ver cómo es la gráfica. Yo aquí ya la tengo preparada en GeoGebra. Bien, esta es la gráfica de esa función. Yo quiero, para corroborar lo que hicimos, voy a hacer lo siguiente. Voy aquí donde está el puntito, ¿de acuerdo? Y voy a buscar donde dice raíces. Ya tengo seleccionado, toco mi gráfica y aquí aparece, ¿de acuerdo? Fíjense que A es 0.65 y B sería 0.96, ¿de acuerdo? Yo quiero que me aparezca aquí. Vamos a que me aparezca en rojo y por acá. Etiqueta, yo quiero que me aparezca el valor. Ok. A, B, ¿qué está haciendo esto? Ah, ya, es que lo dejé seleccionar. Muy bien. Quito este punto. Tomo de aquí. Voy a quitar esto. Voy a ponerlo de nuevo. Para que no me haga ruido. Muy bien, ahí está. Vamos a ponerle otra vez el color. Sí, acuérdense siempre de quitar la opción, porque si le vuelven a dar es un poco molesto porque entonces le selecciona y vuelven a calcularlo. Les aparece como otro punto, pero que es un punto que ustedes ya tienen, ¿verdad? Muy bien, por aquí vamos con la parte importante, definición y valor. Yo quiero que me aparezca solamente el valor, ¿verdad? ¿No? A ver, aquí no me está apareciendo. Ah, es que es aquí. Vale, ok. Grabé lo mismo. Quiero ese color. Bien. Y eso me lo puesto chiquito. Ah, es que es del... Ah, perdón. Aquí está. Vale, muy bien. Y vamos a hacer lo mismo ahora, pero para que me muestre los extremos. Los extremos son los valores máximos y los valores mínimos de una función.
Entonces aquí vuelvo y le toco, entonces me aparece ya el extremo. Vamos a ver esto. Ok, y este punto lo quiero, pongámoslo rojo también, que me aparezca el valor. Fíjense, aquí están los valores que nos dieron originalmente, ¿de acuerdo? Voy a, okay, voy a copiárselas allí. Vamos a darle exportar imagen, copiar en el portapapeles. Bien, ya lo tenemos aquí y lo voy a sumar aquí en la presentación, ¿de acuerdo? Para que ustedes lo tengan ahí. Muy bien, entonces esa sería la gráfica de nuestra función, de nuestro ejemplo, ¿de acuerdo? Vamos con el siguiente ejemplo. Ok, muy bien. Este segundo ejemplo es de la página 258, es el ejercicio 21. Es similar a los de oferta y demanda que aparecen en su propuestas, ¿de acuerdo? Muy bien. Aquí nos hablan de cuántas unidades se demandan si se cobra un precio de 20, ¿de acuerdo? Una particularidad que tiene el libro de Budnick es que aquí las gráficas de oferta y de demanda tienen los ejes volteados. Es decir, si ustedes se acuerdan, en el de Aira, nuestros ejes aparecían, así aparecía el precio en Y, el precio de una unidad, en la de oferta y demanda, y aparecía aquí la cantidad, ¿de acuerdo? En el de Budnick aparece al revés, ¿de acuerdo? Aparece aquí la cantidad y aquí aparece el precio, ¿de acuerdo? Entonces, si ven aquí en la función que nos dan, aquí aparece la cantidad y este de aquí, el que sería el X, sería el precio, ¿sí? De todos modos, son equivalentes, ¿sí? Las dos representaciones. Y a la hora de hacer el análisis es exactamente lo mismo. Bueno, para que lo tengan en cuenta cuando hagan ustedes sus ejercicios, las funciones de oferta y demanda aquí en este caso, que son cuadráticas, tienen más o menos esta forma, ¿no? Por un lado, una es creciente, bueno, viene desde un valor pues, por acá, y la otra sería algo así, ¿de acuerdo? Decreciente. Cumplen el mismo objetivo, ¿de acuerdo? Una es la de oferta y esta sería la de demanda. Y el punto de equilibrio tiene el mismo significado. ¿De acuerdo? Entonces existe los mismos valores, la cantidad de equilibrio y el precio de equilibrio. Bueno, en el libro de Budnick sería al revés, ¿no? La cantidad de equilibrio aquí en el eje Y y el precio de equilibrio aquí en el eje X. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿cómo está planteado el problema? ¿No? Primero nos pregunten cuántas unidades se demandan si se cobra un precio de 20. Entonces aquí tenemos nuestra función de demanda, donde Y es la cantidad demandada. Entonces para responder A, pues, tenemos que sustituir el valor del precio. Entonces, nuestra función queda como QD evaluada en 20, sería 20 al cuadrado, menos 70 por 20, más el valor fijo, que es de 1225. Bien, esto nos da 20 al cuadrado, que es 400 menos
70 por 20, que es 1400, más 1225. Bien, esto nos da un valor de 225. Esto en 20. Entonces, cuando tenemos un precio de 20, la cantidad que se demanda tendría que ser de 225 unidades. Muy bien. ¿Cómo sería B? Entonces, B nos dicen, determine la intersección de QD, interprete su significado. Muy bien. Esa intersección sería entonces relacionada con los ejes. ¿Verdad? Nos preguntan cuáles son las intersecciones al final. Entonces sería de QD, o sea, con el eje Y. Y después en C nos preguntan cuál es la intersección con de P. Entonces vamos a verlo. ¿Verdad? ¿Cómo sería? Entonces para eso vamos a analizar la gráfica, ¿de acuerdo? Para responder B, C y también D, ¿de acuerdo? Vamos a hacer la gráfica. Vamos aquí al programa. Vamos a darle nuevo. Ok. Muy bien. Vamos a escribirla. Tenemos una función que es P, que es x al cuadrado, ¿de acuerdo? Menos 70x más 1225. Esa es nuestra función. Sería y igual a eso. Bien, se nos va de la escala, entonces tenemos que buscarla por aquí. ¿Verdad? Vamos a ver qué está sucediendo con esta función. Como es muy grande, tengo que hacerle el zoom. Fíjense, por acá está. ¿Verdad? Vamos a ponerla de otro color para verla bien. Muy bien. Lo tenemos. Entonces, vamos a ver cómo son las intersecciones. Y aquí ya seleccionamos. Deben aparecernos nuestras intersecciones. Y vamos a ver también cómo son sus extremos. ¿No? Y también las raíces si es que las tiene. Muy bien. ¿Qué está sucediendo aquí? Fíjense, la cantidad está en el eje Y, ¿de acuerdo? Veamos en qué punto está cortando el eje Y. Aquí nos estamos acercando, ¿de acuerdo? A ese punto donde corta. Voy a hacer zoom aquí. Fíjense que está por acá. Más o menos. Aquí estoy haciéndole bastante zoom para que se vea. Fíjense que pues está por aquí. Voy a tomar la función de punto y voy a mostrarlo. Muy bien. Entonces ahí está nuestra intersección. Está en 1225 con el eje Y. ¿De acuerdo? Ya voy a quitar el zoom. Y vamos a ver qué sucede ahora con las raíces. Muy bien.
fíjense que nuestra función está tocando el eje Y. Lo que nos interesa, como es una función de demanda, la parte que está a la derecha de este punto B no nos interesa. La que nos interesa es toda la rama que está a la izquierda, ¿de acuerdo? Esa es la parte que corresponde a la función de demanda, ¿de acuerdo? La parte creciente no nos interesa, no es parte realmente del dominio de la función, ¿de acuerdo? ¿Sí? Acuérdense que las funciones de demanda son decrecientes. Entonces, eso es lo que estamos viendo aquí. Entonces, está cortando el eje Y, el eje X en 35. ¿De acuerdo? Esta es la cantidad mínima. ¿De acuerdo? Entonces, aquí, ¿qué significa eso? Que para una cantidad de 35, pero aquí estamos viendo es el precio, ¿no? Porque en Budnik X es el precio y Y es la cantidad. Entonces, para la cantidad 0, que es en Y, el precio que correspondería a eso sería de 35, ¿de acuerdo? Entonces, X es el precio, 35, y que correspondería entonces a una cantidad 0, ¿sí? O sea, cuando no se quiere el producto. ¿Sí? A este precio no se quiere, es demasiado costoso, ¿de acuerdo? Eso es más o menos lo que significa eso en la curva de demanda. Entonces, a este precio no hay demanda por el producto. Y el significado que tendría entonces el corte con el eje Y, por la manera como está la función aquí, de acuerdo al libro de Budnik, sería entonces que cuando tenemos que el precio es de 0, entonces la cantidad demandada sería de 1225. Es decir, o otra interpretación, que cuando existe esto, entonces significa que se demanda 1225 unidades para un precio igual a 0, ¿de acuerdo? Es la máxima demanda, si lo quieren ver de esa manera. Lo máximo que el mercado podría aceptar, ¿de acuerdo? Esa cantidad es de 1225. Suponiendo que nuestro producto vale 0, ¿de acuerdo? Lo máximo que el mercado podría aceptar. ¿Cuál sería el dominio de nuestra función? Pues el dominio de nuestra función sería desde, en el caso de X, que estamos representando el, el precio, sería desde 0 hasta 35. Y en el caso de verlo en la cantidad, sería desde 0 hasta 1225. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces así queda esta parte del ejercicio. ¿De acuerdo? Estamos en la presentación. Y aparece la gráfica. Y recuerden que solamente la parte de la izquierda es la que corresponde a la curva de demanda. Y la parte de la derecha no hace parte del dominio. Muy bien, vamos con un siguiente ejemplo que corresponde al ejercicio 24. En este ya existen las dos curvas, la de oferta y la de demanda. Entonces nos dicen que estas dos funciones nos las dan, ¿no? Una es p cuadrado menos 525 y la otra sería la de demanda, que es igual a p cuadrado, ¿sí? Menos 70p más 1225, la misma curva anterior. Entonces nos piden determinar el precio y la cantidad de equilibrio del mercado. O sea, tenemos que encontrar ese punto de equilibrio. Bien, para hacerlo hay varias formas. La primera, bueno, al menos dos. La primera sería la más sencilla, utilizar nuestra página de paquete gráfico en GeoGebra, por ejemplo, y escribir las dos funciones.
y encontrar el punto de equilibrio. Esa sería, digamos, la forma más rápida. De todos modos, ustedes tienen que aprenderlo y tienen que hacerlo así. También en su tarea tienen que hacerlo de manera analítica, en papel. Entonces, les voy a mostrar cómo hacerlo. Entonces, ¿qué está sucediendo? Es un caso similar a cuando teníamos el sistema de ecuaciones de dos incógnitas y dos ecuaciones. Entonces aquí tenemos que igualar. Entonces, ¿qué cosas vamos a igualar? Entonces tenemos por un lado nuestra función, que es la de oferta, y tenemos la de demanda. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué sucede en el punto de equilibrio de mercado? Pues sucede que esas cantidades Q tienen que ser iguales. Tanto la de oferta como la de demanda tienen que ser iguales. Por lo tanto, vamos a igualarlas. Entonces, QS en este caso es igual a QD en equilibrio. Entonces, si esto es así, significa que esta ecuación, que es la de oferta, tiene que ser igual a nuestra ecuación de demanda. Ahora, estas P's tenemos que tratar de encontrar el valor de P. Fíjense que se pueden simplificar. Por lo tanto, tenemos nuestra ecuación así. Bueno, muy bien. Vamos a pasar este 70 para este lado, a la izquierda. Va a ser positivo. Y este 525 yo lo quiero pasar a la derecha. Va a ser más 525. 70p es igual a 1225 más 525. Entonces esto es 1750. Despejamos p y nos va a dar. Entonces la división entre estos dos es igual a 25. O sea que nuestro precio de equilibrio es de 25 unidades. ¿Verdad? Ahora, ¿cómo encontramos la cantidad de equilibrio? La cantidad de equilibrio. Entonces vamos a sustituir este precio de equilibrio en cualquiera de las dos ecuaciones. De preferencia la más sencilla. Entonces, este es igual a nuestro precio elevado al cuadrado menos 525. 25 al cuadrado es igual a 625. Menos 525. Entonces, la cantidad de equilibrio sería igual a 100. Muy bien. Pues ese sería el último ejemplo. Pueden intentar verificar esos resultados que obtuvimos en este ejemplo escribiendo las ecuaciones y encontrando ese mismo punto de equilibrio. ¿De acuerdo? Pues muy bien. Mucha suerte en su tarea. Estamos en comunicación. Bye.